Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, yo soy el Divulgasaurio. Al escuchar la palabra dinosaurio, seguramente nos vengan a la cabeza nombres como Triceratops o Stegosaurus. Pero sin lugar a dudas, el más conocido es Tyrannosaurus Rex. Henry Fairfield Osborn describió a este dinosaurio en 1905, a partir de unos restos encontrados por Barnum Brown en 1900, en Wyoming, Estados Unidos, en la formación geológica de Hell Creek. Debido a la escasez de los primeros restos, las reconstrucciones iniciales de Tyrannosaurus se hicieron a partir del dinosaurio terópodo que mejor se conocía hasta el momento, Allosaurus. De ahí que en las primeras representaciones, Tyrannosaurus tuviera 3 dedos en la mano en vez de 2. Por no decir que en la época a los dinosaurios bípedos se les reconstruía con una postura erguida, similar a la de los canguros actuales. Esta imagen cambió a partir de los años 90, dado que se vio que dicha postura hubiera ocasionado la luxación de la articulación de la cabeza con la primera vértebra cervical o atlantoccipital y la del fémur con la cadera o coxofemoral. El término Tyrannosaurus Rex proviene del griego tyrannus, que significa tirano, sauros, lagarto o reptil, y rex, rey, por lo que se traduce como rey de los lagartos tirano. Este dinosaurio vivió a finales del periodo Cretácico, de 68 a 66 millones de años, en la edad del Maastrichtiense, en América del Norte, habiendo sido hallado en los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Montana, y en Alberta, Canadá. Tyrannosaurus Rex pertenece al suborden de los terópodos, encontrándose dentro de la familia Tyrannosauridae, que se divide a su vez en dos subfamilias, Albertosaurinae y Tyrannosaurinae. Dentro de los albertosaurinos encontramos a dinosaurios como Albertosaurus y Gorgosaurus, los cuales eran de constitución más esbelta y ligera, y no poseían cráneos tan masivos si los comparamos con los tiranosaurinos, como Daspletosaurus y el mismo Tyrannosaurus. En cuanto a sus dimensiones, Tyrannosaurus se estima que medía entre 11 y 13 metros de longitud, de 3,6 a 4 metros de alto y un peso de 5,4 hasta 8,8 toneladas. Esto lo convierte en el dinosaurio carnívoro más grande descubierto hasta el momento. Aunque otros terópodos puedan superarlo en longitud, como Spinosaurus con sus 15 metros de largo o Giganotosaurus de 13 metros, en ambos casos se estima que alcanzarían únicamente unas 6 toneladas, frente a las más de 8 que podía llegar a tener Tyrannosaurus, siendo por tanto más robusto y masivo que los anteriormente nombrados. El cráneo de Tyrannosaurus podía llegar a medir hasta 1,5 metros de longitud. Sus huesos estaban fusionados entre sí y eran macizos, lo que le confería una gran robustez y resistencia. A su vez, el cráneo poseía una serie de aberturas o fenestras que aligeraban el peso de la cabeza. Esta se encontraba sostenida por un cuello corto, ancho y con forma de S. Los dientes de Tyrannosaurus medían hasta 19 centímetros, 30 desde la raíz, y no poseían la típica forma de daga de otros terópodos como Allosaurus, sino que eran más parecidos a plátanos afilados, dividiéndose en dos tipos. Por un lado, los dientes delanteros o premaxilares estaban destinados a cortar y desgarrar la carne de forma similar a nuestros incisivos. Por el otro, el resto de dientes estaban más destinados a partir hueso. Esta diferenciación en la dentición es lo que se conoce como heterodoncia. A partir de diversos estudios de biomecánica, se estima que el mordisco de este dinosaurio alcanzaría una potencia de 3,6 a 5,8 toneladas. Para hacernos una idea, un cocodrilo del Nilo posee solo una potencia de 1,8 a 2,8 toneladas. Esto quiere decir que Tyrannosaurus duplica o incluso triplicaría estas cantidades. En cuanto a sus sentidos, la cabeza de Tyrannosaurus estaba muy ensanchada en su parte trasera si la comparamos con otros terópodos como Allosaurus. Esto a su vez hacía que las órbitas se orientaran frontalmente, permitiendo el solapamiento del campo de visión de ambos ojos. A esto se le conoce como visión binocular y es una adaptación típica de animales depredadores. Dentro de su cerebro,
La región destinada al olfato, conocida como bulbo olfatorio, estaba increíblemente desarrollada en comparación con el resto del cerebro. Esto le habría permitido detectar olores a grandes distancias. El oído de Tyrannosaurus rex podría haber detectado sonidos de baja frecuencia a larga distancia. Esto debido a que en el oído interno, la estructura destinada a la audición, conocida como cóclea o caracol, estaba muy elongada. Se cree que este dinosaurio tenía un hocico muy sensible debido a la presencia de una gran red de canales neurovasculares, por donde circulaban arterias, venas y nervios. Estos últimos habrían permitido a Tyrannosaurus rex ser capaz de diferenciar entre tejidos como músculo, hueso o hígado a la hora de alimentarse, o poder detectar la temperatura de sus nidos o bien manejar sus huevos con cuidado, de forma similar a como hacen hoy en día los cocodrilos actuales. Es más que sabido que las extremidades anteriores de Tyrannosaurus rex estaban increíblemente reducidas en relación al resto de su cuerpo. Esto seguramente fue un mecanismo adaptativo necesario para compensar el peso y tamaño de la cabeza. Los brazos de este dinosaurio tenían el tamaño similar al de un brazo humano, aunque eran más robustos y constaban únicamente de 2 dedos funcionales con garras. A pesar de su reducido tamaño, eran bastante fuertes. Se estima que solo el músculo bíceps era capaz de levantar hasta 200 kilogramos de peso, siendo 3,5 veces más potente que su equivalente humano. La función de estos brazos es bastante dudosa y controvertida. Algunos autores sugieren que podrían haberle permitido adherirse al sexo opuesto durante el apareamiento, o incluso ayudar al animal a levantarse cuando se encontraba en posición de reposo. Las extremidades posteriores, por otro lado, eran largas y muy robustas. En el pie, el tercer metatarsiano se encontraba comprimido por el segundo y el cuarto. A esto se le conoce como condición actometatarsiana. Seguramente esto habría favorecido que este dinosaurio pudiera realizar maniobras relativamente rápidas a pesar de su gran tamaño, si lo comparamos con otros dinosaurios depredadores de una talla similar como Giganotosaurus, que no presentaban la condición actometatarsiana. Con respecto al debate de si Tyrannosaurus tenía plumas o no, en 2006 hay un ejemplar que fue apodado como White-Rex. En este se encontraron impresiones de piel escamosa, las cuales se distribuían en la zona lateral de la cola, la cadera y el cuello. Teniendo en cuenta esto, se ha deducido que este dinosaurio sería principalmente escamoso, y que si hubiera tenido plumas se encontrarían en el dorso, o que éstas se distribuirían y serían similares a los pelos de los elefantes modernos. Dicho esto, en un vídeo posterior desarrollaremos este tema con mayor profundidad. En lo referido a la polémica de si Tyrannosaurus era cazador o carroñero, a partir de huellas y diversos estudios de biomecánica, se estima que este dinosaurio alcanzaría una velocidad máxima de 17 km por hora. Esto no habría supuesto un problema, dado que se cree que sus presas eran igual de lentas. En relación a esto último, en 2008 se encontraron unos restos de Triceratops que mostraban lesiones en un cuerno y en su cresta ósea. Dichas lesiones cicatrizaron, por lo que este dinosaurio sobrevivió al ataque. Luego, en 2013, se describió una lesión en la cola de un Edmontosaurus, donde faltaba parte de la vértebra y se hallaba incrustado un diente. De nuevo, la lesión presentaba signos de curación, indicativo de que la presa escapó de su depredador. Un estudio de 2010 revela que Tyrannosaurus pudo haber tenido hábitos caníbales, debido a lesiones compatibles con mordeduras de Tyrannosaurus en restos de diversos ejemplares, en extremidades anteriores y posteriores, lugares donde normalmente estos dinosaurios no atacarían durante una pelea. Hasta 2006 se habían hallado más de 30 ejemplares de Tyrannosaurus, de diferentes edades, lo que ha hecho posible estimar su desarrollo u ontogenia, la curva de crecimiento e incluso la esperanza de vida de este dinosaurio. El tiranosaurio más joven conocido, apodado como Jordan, pesaba alrededor de 30 kilos y tenía en torno a 2 años de edad cuando murió. Por otro lado, la hembra conocida como Sue tenía una edad aproximada de 28 años y un peso sobre las 8 toneladas. Aunque los jóvenes no sobrepasarían los 1800 kilos hasta los 14 años de edad, a partir de aquí su crecimiento se dispararía, con una ganancia media anual de 600 kilos durante los siguientes 4 años, esto seguramente estando asociado a la entrada en la madurez sexual. Dicha curva de crecimiento ha hecho pensar que en sus estadios juveniles Tyrannosaurus tendría un metabolismo de sangre caliente o endotermo,
pero que al ir creciendo, este tendería a ser mesotermo, es decir, una condición intermedia entre el metabolismo de sangre fría y de sangre caliente. Solo se ha podido determinar el sexo de un individuo. En 2005, de una hembra conocida como B. rex, se consiguió identificar médula ósea asociada a la reproducción, concretamente a la movilización de calcio para formar la cáscara de los huevos durante la ovulación, tal y como ocurre de forma análoga en las aves modernas. En todo el rango geográfico donde fue descubierto Tyrannosaurus rex, este convivió en mayor o menor medida con otros dinosaurios. Algunos de ellos fueron Alamosaurus, Edmontosaurus, Ankylosaurus, Triceratops, Pachycephalosaurus, Anzu, Dakotaraptor y Ornithomimus. Y bueno gente, hasta aquí el contenido de hoy. Con esto iniciamos una serie de vídeos en las que iremos hablando de algunos de los dinosaurios más conocidos en el mundo de la paleontología y en la cultura popular en general. He intentado condensar la mayor cantidad de información posible, pero me he dejado algunos datos concretos en el tintero que ya trataré más adelante en formato de shorts, así como ciertos temas que necesiten un mayor desarrollo, pues los trataré con su vídeo en el futuro. Y nada, lo que suele decirse, si te gustó el contenido, dale un pulgar hacia arriba, compártelo si quieres que puede resultarle interesante a alguien y suscríbete si no lo has hecho. Un saludo del Divulgasaurio.